cómo influye nuestra presencia, nuestra imagen profesional a través de los medios de comunicación en un momento donde, no es ninguna novedad para ustedes, el mercado de talento se está transformando cada vez más ágilmente. Hay mucha demanda de la sociedad, de las empresas, de las organizaciones, de los gobiernos incluso, de un ayornamiento de las actividades de relaciones con el talento, recursos humanos, como se le llamaba antes, y en esto tiene muchísimo que ver todo lo que nosotros comunicamos o dejamos de comunicar desde el área que estamos liderando. Si bien hoy vamos a hablar de relaciones con los medios, de eso se trata mi libro que ustedes han tenido acceso aquí dentro del Bench Club, junto con Editorial Temas, que es la editorial con la que he publicado este libro. De hecho, es mi último libro publicado formalmente. Ahora estoy preparando uno para el año que viene sobre liderazgo también, dentro de los 32 libros que tengo. Es importante saber que te vas a llevar herramientas también para tu gestión cotidiana. Por ejemplo, cuando el área de comunicaciones de una empresa te pida determinadas precisiones, determinada información, o te inviten a dar una entrevista en el marco de un congreso del que vas a participar, o si eres un profesional independiente, vas a poder tener herramientas para dar a conocer tus mensajes, transmitir más eficazmente tus ideas, conectar con los distintos públicos utilizando los medios de comunicación como un puente. Voy a estar presentando algo de información rápida al comienzo que preparé especialmente para hoy, para que podamos tener un panorama sobre de qué se trata esto de ser nuestros portavoces o voceros o voceras de nuestras empresas o proyectos si trabajas independiente, porque la parte de validación, sobre todo en términos de reputación, conocimiento, expandir nuestra marca personal, es muy importante nutrirla también de la herramienta de los medios de comunicación. ¿Para qué se necesita aprender desde el área de talento o el área de managers o el área de profesionales independientes que trabajan en el tema de reclutamiento y demás, el rol de la vocería o de portavoces, como también le llamamos? Básicamente porque nosotros vamos a ser la voz de las organizaciones o de las causas o de los proyectos que nosotros encabezamos y representamos el decir y el saber de las organizaciones, ¿sí? Entonces, siempre que estemos dando declaraciones públicas en los medios, lo vamos a estar haciendo no en forma personal, salvo que así haya sido tu convocatoria, o si eres un profesional independiente y te llaman a opinar sobre algún tema candente de la actualidad. Por ejemplo, en Argentina hay una renovación de gobierno, quizá haya algunas discusiones con el tema del trabajo, entonces quizá te llaman para opinar en una entrevista sobre ese tema. Ahí puedes brindar tu opinión desde el punto de vista personal si trabajas independiente. Sin embargo, si estás dentro de una empresa, siempre lo conveniente que te sugiero para evitarte inconvenientes es que las opiniones estén alineadas con el paraguas de la misión, visión, valores y sobre todo de algo que te voy a comentar en un momento, que son los mensajes claves de tu organización. Otro de los aspectos importantes para tener en cuenta es que un vocero o vocera habla en los medios, pero no sos una estrella de los medios. Este aspecto es sutil, pero muy importante, porque he entrenado hasta ahora más de 2.000 voceros empresariales, ejecutivos, CEOs de empresas, obviamente también muchos políticos, y siempre creen como que son la figura predominante. Y te diría que ese es un gran error, porque el periodismo en general, disculpen si hay periodistas acá en la sala, suele ser bastante complejo con el tema del ego. Digamos, hay mucho ego dentro de las personas, entonces es bastante complicado que la gente no se sienta tocada si nosotros queremos tener ese protagonismo. Por lo tanto, el protagonismo siempre se lo vamos a dar de alguna manera sutil al periodista o a la persona que nos está entrevistando o a la persona que nos convocó para determinada actividad. Un aspecto fundamental para empezar ya a meternos con herramientas y con tips es que siempre hables claro. ¿Qué significa esto? Hablar claro, conciso, preciso, es evitar todo tipo de tecnicismos, evitar siglas, evitar denominaciones en idiomas extranjeros que no domina la mayoría. Y este es un vicio que tienen muchos profesionales que por querer quedar como ilustrados o porque lo tienen tan incorporado, simplemente les sale natural hablar en difícil. Recuerdo hace tiempo estaba entrenando
una vocera justamente del área, una gerente de recursos humanos de México, así era su posición, recursos humanos en México, y ella me mencionaba justamente montones de siglas que se utilizan dentro de esta actividad en un entrenamiento que era un role-playing para hablar ante los medios. Entonces la invitaba a traducir esos conceptos en algo que todo el mundo lo pueda entender, porque si la gente no lo entiende, tu mensaje no va a llegar. Puede estar muy claro para vos, pero no para el público. Por eso que un precepto muy importante para ser vocero o vocera es que tu mensaje siempre lo vas a estructurar de acuerdo al público, no de acuerdo a tu filtro o tu forma de hablar o de comunicar. Bien, otra tendencia muy importante de la gente que no está entrenada es que piensan que hablar entre los medios es casi dar una lección en la facultad, y esto no tiene nada que ver. En los medios hay que tener un mensaje corto, preciso, hablar casi como si fueran titulares, y ahí te voy a decir un gran secreto, un truco, que es que si hablas de esta manera, hablando en titulares, como te decía recién, vas a tener más oportunidades de que te mencionen más en los graphs, por ejemplo, en la televisión, que los periodistas te repregunten sobre esas frases claves, y también de que en los medios de gráfica por internet pueda salir alguna frase tuya como titular. Siempre busquemos que las frases sean afortunadas, es decir, que transmitan muy bien el concepto que tú quieres decir, ¿sí? Y lo importante también es tener preparados de antemano mensajes claves. El mensaje clave son frases muy cortas, muy recordables, que las vas a repetir varias veces dentro de tus respuestas para fijar esos conceptos que tú quieres que el público recuerde. Puede ser en una situación de crisis, donde tienes que salir a dar explicaciones o hablar de negociaciones o situaciones complejas, o puede ser en situaciones gratas. En las situaciones gratas, en general, hay un abordaje más suave, te vas a sentir más tranquilo, tranquila, pero en las situaciones de crisis, obviamente vas a estar mucho más expuesto. Por eso que los mensajes claves son en general elaborados por el área de comunicaciones de la empresa. Es conveniente tenerlos consensuados, hacer entre todos los directivos un taller de mensajes claves con tener la línea editorial de la empresa para que todas las áreas, en cualquier oportunidad que hablen, puede ser ante los medios, pero también puede ser en un evento aquí en Bench Club, o puede ser en un encuentro presencial que tengas de networking o una charla en una universidad, siempre vas a estar pasando los mismos mensajes claves. ¿Por qué es esto? Porque ahí se va a notar el alineamiento de la comunicación que tiene tu organización. Incluso si eres un profesional independiente de áreas de talento, te va a convenir tener los mensajes claves también preparados, porque en tus mensajes claves se va a ver cuál es tu línea, cuál es tu misión, cuál es tu visión y para dónde va tu enfoque del trabajo y cuáles son tus diferenciales, sobre todo en un mercado donde hay muchos colegas haciendo cosas iguales o prácticamente iguales, pero ahí está el aspecto de los diferenciales que se pueden poner de relieve. Otra cosa muy importante es que domines la información que vas a entregar. Es difícil poder hablar con solvencia cuando no dominamos lo que estamos diciendo. Entonces es preferible hablar menos de lo que nosotros sabemos y no empezar a irnos por las ramas o abrir muchos temas, porque ahí estamos llamando a una parte que realmente va a ser bastante complicada, y es que después no sepas cómo volver al eje principal. Por más que los periodistas te quieran distraer, y ese es parte del objetivo que tiene un periodista cuando te hace una entrevista, distraerte para llevarte a la respuesta que el periodista quiere, te recomendaría que hagas respuestas cortas, muy enfocadas en lo que tú quieres transmitir, que no te enganches tanto en el irte por las ramas, porque ahí te podés meter en camisa de 11 varas, como se decía antiguamente, y eso significa que te podés ir a temas que pueden ser inconvenientes, donde podés pisar el palito. ¿Sí? Estoy con todos los dichos antiguos en este momento. Otra cosa también es que mantengas cierto control de la entrevista. Acá hay un principio que me encanta transmitir. Los periodistas no saben del tema del que vos sos especialista. Por eso que es muy importante que vos tengas cierto control de los temas. Por ejemplo, el periodista te quiere llevar a otro tema y vos muy sutilmente puedes responder eso. Después te puedo dar algunos ejemplos si quieres, para volver al tema principal del que te venías refiriendo. Y por favor no permitas que no te dejen completar una idea.
Ahora vamos a ver formatos, vamos a ver tele, vamos a ver radio, vamos a ver internet, gráfica, que es lo más conveniente, un picadito de ideas para que te vayas con un concepto general, que es precisamente el objetivo que nos propusimos hoy con Bench Club. Y también es muy importante consumir medios. Si sos una persona que no está consumiendo medios, que está un poco desinformada, te recomiendo que si tenés potencial de vocero o vocera, o te llaman para salir en un medio, por lo menos la información del día de contexto general la tienes que conocer, porque en una entrevista no solo te van a preguntar de tu tema, sino que también te pueden preguntar de temas de actualidad, y queda muy mal decir que, por ejemplo, un evento de interés nacional, como puede ser un problema que está sucediendo en un país muy, muy grande, no puedes desconocerlo, ¿sí? Sobre todo eso va a afectar mucho tu reputación y tu imagen profesional. Recuerda que cuando hablamos en los medios no es solamente representando a la empresa, si bien va a ser la voz de la empresa, pero sí va a afectar también tu reputación personal y profesional. Si te ven poco solvente, con poca decisión, con poca determinación, con una información demasiado aséptica, digamos, los medios no se van a interesar en ti y por lo tanto no vas a entrar en lo que llamamos la agenda setting. La agenda setting es lo que hacen los productores de radio, televisión, los periódicos, los portales de internet, los canales de streaming que hoy existen por YouTube y demás, para establecer los temas del día. Ellos establecen más o menos cuál es la línea de temas más importantes del día y tú tienes que conocer esos temas para ver de qué manera utilizarlos en tu presentación para que lo que tú dices tenga vigencia e interés para el público. Porque hay otro aspecto, lo que a vos te puede interesar, a los periodistas y al público puede que no le interese para nada. Estoy entrenando a una CEO de una empresa de Colombia, justamente en Media Training, donde estamos trabajando estos aspectos de cómo hacer entendible que el mensaje interese a las personas que están del otro lado. Porque el mensaje, si no, queda muy encerrado en ti, en lo que tú quieres comentar, en tu industria, en tu ejemplo, pero las personas no saben de qué se trata tu actividad. Entonces, cada cosa que comuniques, lo mejor es bajarlo a un ejemplo práctico. Voy a poner un ejemplo de todos los días que a ustedes les sucede, que si te llaman para una nota o de pronto haces un contenido en LinkedIn. A propósito, te invito a seguirme ahí en LinkedIn también. Mi cuenta es Daniel Colombo. Ahí en LinkedIn me buscas, yo comparto contenido todos los días, soy LinkedIn Top Voice de América Latina y veo que muchos de ustedes, especialistas en reclutamiento, talento, personas que trabajan en empresas, dirigiendo las áreas de recursos humanos, hacen mucho contenido sobre cómo preparar tu currículum, los nuevos tipos de currículum, oportunidades laborales para gente de mayor edad como yo, o para las nuevas generaciones y demás. Todo esto es muy importante que vos lo sepas resumir y comunicar de una manera apropiada de acuerdo al público que tenemos en la sala y que tenemos en ese momento. Es muy importante, ¿por qué? Porque si no, vas a quedar con tu propio lenguaje. Entonces adapta todos los mensajes a la gente. Por eso que hay que conocer los medios, idealmente quién es el periodista que te va a entrevistar, a qué se dedica, puedes googlear incluso qué notas ha venido publicando, para que ya estés más tranquilo de acuerdo al encuadre que le puede dar a la entrevista. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, a mí me da mucha vergüenza salir en los medios, o me han dicho que soy vocero, he recibido entrenamiento en Media Training, y sin embargo, me da mucha vergüenza salir en los medios. Te diría que esto es algo con lo que necesitamos convivir hoy, al igual que lo hacemos con las redes sociales, al igual que con nuestra marca personal, que es la forma de dejar esa huella digital en el mundo de Internet a través de lo que hacemos, lo que sabemos y compartir contenido de valor, porque eso es principalmente en lo que se fijan ustedes mismos cuando ven un currículum. Se van a ver también lo que llamamos el currículum social, que es lo que la persona comunica en el ecosistema digital. Lo mismo pasa con vos si te van a entrevistar en un medio. Van a mirar todas tus redes sociales. Y si tú no vas a opinar, van a tomar información de tus redes, de ahora, de atrás, de siempre. Bueno, hay muchos ejemplos en el empresariado, en la política, de que declaraciones de hace 5 años las contrastan con declaraciones de hoy y ahí por ahí las cosas no coinciden, ¿no? Entonces es importante que asumas este trabajo de ser vocero, de Media Training, entrenarte en estas habilidades para hablar ante distintos públicos. Es importante para poder transmitir nuestros mensajes, ¿sí? Mensajes personales,
profesional independiente, autónomo, mensajes corporativos cuando trabajamos dentro de una empresa o formamos parte dentro de un equipo, o quizá estamos estudiando la carrera y vamos a necesitar en algún momento empezar a tener esta visibilidad. Incluso te diría que sirve mucho para prepararte para tu marca personal también. Empezar a comunicar, poner videos, hacer un webinar, transmitir en vivo, participar en un panel, mejorar tus habilidades de presentación cuando estás en una conferencia en público para que no sea una conferencia aburrida o solamente académica. El segundo punto es que nos permite compartir con la gente quiénes somos, en qué creemos y qué es lo que hacemos. De esa manera, ustedes hablan mucho siempre del imán de talento, ¿no? Cómo nos convertimos en una empresa que atraiga talento, además de que las personas que ya trabajan con nosotros se quieran quedar. Por eso que una parte fundamental para la creación de esta cultura de atracción de talentos es la comunicación. Comunicación interna, comunicación externa. La gente, el público en general, trabajadores, trabajadoras, siempre van a estar más dispuestos a entrar o les llama más la atención una empresa que está comunicando sus logros, por ejemplo, y a través de esa comunicación se puede conocer su visión y su cultura, que una empresa que no comunica nada, ¿sí? Y también, obviamente, como te contaba recién, mejoramos nuestra reputación corporativa. Por eso me cuentan siempre muchas personas que he entrenado que ha sido un antes y un después cuando han empezado a salir en los medios, a hablar de su especialidad y a hacer aportes de valor. ¿Por qué? Porque su carrera va levantando. Te voy a poner un ejemplo. Cuando empecé a publicar mis libros, mi primer libro fue en el 2004, ya llevo 32 libros, próximamente 33. Como te contaba, tengo muchos ebooks que puedes encontrar gratis en mi web también, danielcolombo.com. Me han dicho que cuando publicas un libro se te valida la carrera y realmente doy fe que es así. Entonces, si no has publicado un libro, sé que muchos de ustedes sí lo han hecho, pero es importante también que veas esto de salir en los medios casi como una validación profesional, como cuando publicas un libro. Tu carrera cambia completamente. Si tu decir es interesante, si los datos que aportan es interesante, te van a volver a llamar una y otra vez y ahí vas logrando ese posicionamiento profesional. Cierta vez un cliente que se dedicaba al tema de impuestos me dijo, ¿cómo puede ser que siempre llamen a las mismas 2 o 3 personas para hablar de impuestos? Y le dije, bueno, es que esas 2 o 3 personas saben comunicar de una manera estratégica, de una manera entretenida y de una manera muy clara situaciones que son muy complejas. Por eso te invito a ti también que empieces a pensar de qué manera puedes transmitir todo lo que haces, por más complejidad que tenga, en un lenguaje llano, abierto, porque nunca sabes quién es el público que tienes del otro lado. Para hablar de los mensajes claves que te mencioné antes, es básico que tengas en cuenta 3 cosas. El mensaje clave tiene que resumir muy sintéticamente un renglón y medio como máximo, aspectos sustanciales de lo que quieras transmitir. No tienen que ver con la misión, visión, valores, eso es otra cosa. No los vamos a meter dentro de los mensajes claves, pero sí, estos mensajes claves tienen que tener consonancia con la misión, visión y valores. Tienen que ser muy breves y fáciles de recordar y adaptables al lenguaje de cada persona que sea vocero. Porque en una empresa a veces tenemos una persona como vocera, pero puede haber más de una persona. Puede ser quizá que te toque ser vocero del área de talento, pero también puede haber voceros del área de tecnología, voceros del área comercial, voceros en nombre de la presidencia de la empresa o uno de los integrantes del directorio que sea vocero en determinadas circunstancias. Ustedes, cada empresa tiene una política de comunicación donde van a determinar el nivel de vocero, qué temas van a abarcar y quién se va a hacer cargo de las cosas más difíciles cuando las papas quemen, ¿verdad? Por eso que es muy importante que estos mensajes claves estén alineados, no importa el nivel de vocero que sea. Y también, como te decía recién, tienen que estar en línea con los mensajes corporativos, es decir, que todo lo que vamos a decir va a sonar medianamente parecido, va a ser transversal a toda la organización. Me iría un poco más allá. Mensajes de comunicación interna y mensajes de comunicación externa necesitan tener este alineamiento transversal. En el caso del Media Training, son mensajes para comunicación externa, porque vamos a amplificar nuestros mensajes en los medios de comunicación. ¿Qué no debemos hacer ante los medios de comunicación? Y esto es algo que me preguntan siempre y lo quiero responder de una manera muy, muy breve. No respondas nunca sin comentarios. Eso es lo peor que podrías hacer. ¿Por qué?
porque el periodista siempre va a encargarse de encontrar la información. ¿Dónde va a encontrar la información? En tu propia empresa, en la página web, que probablemente muchos ni siquiera la han revisado últimamente. Entonces hay que estar mirando también todo lo que públicamente comunica tu empresa o tus clientes, si es que vas a hablar en forma de vocero de alguno de tus clientes para un proyecto en particular, o la organización educativa donde estás dando clase, por ejemplo. Siempre es muy importante estudiar muy bien cuáles son los mensajes públicos de tu organización para tomar algo de ese contenido y meterlo en tus declaraciones. Pero responder sin comentarios incluso puede llevar a los periodistas a que vayan a tu competencia directa y le pidan información sobre vos, que por supuesto va a estar quizá a veces off the record, pero va a ser información que de algún lado se obtiene en el mercado. Entonces no te conviene decir sin comentarios. Es preferible decir sobre este tema específico no puedo hablar, lo que sí puedo decirte es, y ahí voy a pasar los mensajes claves que tengo, o dar alguna semblanza de algo relacionado con lo que te pregunta el periodista. Segundo error muy frecuente, olvidar los mensajes claves. En los nervios, en la situación, quizá no pasamos los mensajes, hay que recordarlos. Te recomiendo no hablar off the record, por más conocidos que sean los periodistas. La práctica profesional que tengo de tantos y tantos años, tuve una agencia de relaciones públicas durante 20 años, entrenaba voceros permanentemente de Argentina, del exterior, trabajo habitualmente en 18 países haciendo esta actividad y no te recomiendo el off the record, ¿sí? Por más que sea un íntimo amigo tuyo, no digas nada que pueda ser publicado, excepto que tú quieras lanzar a rodar algún rumor o algo y ahí asume las consecuencias, porque pueden lanzar el rumor, puede que sea anónimo, pero puede también que pongan tu nombre en el rumor, ¿sí? Eso puede suceder, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Otro aspecto muy importante es el tema de no perder el control o tener muchos nervios muy evidentes o creer que sabes todo, como esta cuestión de soberbia o empezar a pelearte con los periodistas. Empezamos a mirar al periodista como un amigo que nos permite contactarnos, llegar como un puente a los públicos a los que nosotros nos queremos dirigir. Entonces hay que mantener una posición respetuosa y por esto que te contaba al principio de mucho egocentrismo que hay a veces en la prensa, está bueno de que moderes tu parte del ego y siempre estés como de alguna manera dándole el espacio al otro para que se luzca, pregunte todo lo que quiera, opine todo lo que quiera y después a tu tiempo puedes corregir, puedes enmendar, puedes clarificar algún concepto diciendo, por ejemplo, mira, cuando quisiera expresar algo que quizá no quedó del todo claro, yo escuché que mencionaste tal cosa, quiero transmitir el mensaje de nuestra empresa que es el siguiente. Entonces puedes aclarar algo de una buena manera, pero no confrontar directamente al periodista porque realmente la puedes pasar muy, muy mal, ¿sí? Entonces, fíjense cuántos aspectos hay, ¿sí?, para hablar ante los medios. Y el último punto no es que lo estoy dejando pasar, todo lo contrario, es no mentir. No mentir. Yo sé que todos los que trabajamos en esto, y de hecho entré en esta actividad, a veces buscamos sesgar la información o darle más brillo a algo en particular y disminuirle el brillo o la potencia a algún aspecto, pero en ningún caso te voy a recomendar que mientas. Siempre hay una máxima que de hecho la enseño mucho, que dice, no es necesario que digas toda la verdad, hay que seleccionar qué parte de la verdad vamos a decir, pero siempre vamos a decir la verdad, aunque sea una porción de la verdad. Entonces no vamos a mentir. Bien, ¿qué buscan los periodistas en una entrevista? Buscan, por un lado, un título atractivo. Es muy importante esto. A ti te va a parecer como lo más simple de lo simple y te puedo asegurar que no lo es. Es muy complejo hablar como en titulares, conceptualizar tus ideas como si fueran títulos que se podrían ver en los medios con su atractivo, con su gancho, con algún dato, algún número, algún porcentaje que pueda llamar mucho la atención. También están buscando un ángulo distinto de la información. Si tú vas a hablar en esa nota, supongamos, sobre cómo son los currículum de hoy, de la misma manera que lo van a hablar otros 100 profesionales, al periodista no le interesa, ¿sí? No le interesa. Entonces hay que buscar costados diferenciales para presentar la información de una manera completamente nueva.
Te voy a contar un truco personal que hago. Yo toda la semana escribo en 20 medios de Argentina e internacionales. Medios como Forbes, Newsweek, Business Insider, Emprendedor.com, Infobae, La Nación, Clarín, muchos medios que reproducen mis artículos. Escribo por semana 5 o 6 artículos, que los puedes ver todos en mi blog, en la web, o también los ves en los medios, o los ves en LinkedIn también. ¿Y por qué a veces me llaman a mí y no llaman a otra persona que quizá hasta tenga muchas más competencias que yo en algún tema en particular? Porque les respondo rápido. La velocidad de respuesta es una gran ventaja. Por eso, si tu departamento de comunicaciones te pide que respondas algo, por favor, hacele un tiempito, respondele rápido, de la mejor forma que puedas. Por ejemplo, cuando te mandan un formulario escrito para responder las preguntas, bueno, quizá el departamento de comunicaciones te pueda presentar un borrador y tú después lo corriges, pero la velocidad de respuesta te marca esa gran diferencia, ¿sí? Tienes, te diría, 90% más de chances de salir muy destacado en un artículo coral, como se llama, cuando aparecen varias personas, si tú respondes rápido, a si sos el último que responde. Vas a aparecer en una línea solamente. Y por otro lado, les ilustro los temas. Tengo una infografía, o le armo como una tabla de 10 cosas que sí, 10 cosas que no conviene hacer, y se la mando también al periodista como complemento de lo que me preguntan. Eso es realmente una panacea para los periodistas. Es un banquete, porque le está dando todo el contenido listo para publicar, y abajo va a aparecer fuente y tu nombre, y el nombre de tu empresa. Fíjate qué importante es esas cosas que tú las tienes como muy en la cabeza, que te pueden parecer comunes, para el periodista marca la gran diferencia. Otra cosa que buscan los periodistas es el impacto para el público, es decir, no para ti ni para el periodista, están pensando en el público. Por eso tu cabeza tiene que estar en cuál es el público que ve este medio, que consume este medio. Lo puedes indagar en internet y escribir o responder pensando en ese público y en ese lenguaje. ¿Cómo hacen los periodistas para saber si algo es noticia o algo no es noticia? Utilizan el esquema de las 6W, que vienen del inglés, pero en español serían, si vos querés pensar, bueno, ¿cómo cuento esto como noticia? Pueden anotar esto en este momento, son las 6W. Hay que responder el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Si no respondo estos 6 aspectos, la noticia va a quedar como una mesa de 4 patas a la que le falta una pata. Entonces, si tú no sabes cuándo algo puede tener potencial de noticia, pregúntate qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y si explicas todo eso en ese orden, vas a ver que lo que vas a comunicar tiene espíritu de potencial noticia. Y lo que te dije hace un rato, que lo que para vos es muy interesante, porque quizá le has dedicado muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, para los medios puede ser completamente irrelevante porque no le interesa al público al que ellos sí dirigen, o el contenido editorial de ese medio no le va a dar espacio. Bien, y ahora te quiero contar tips muy rápido. Me encantaría, si quieren, tomarle fotografías a esto para que lo tengas siempre presente, ¿sí? ¿Qué cosas tener en cuenta en una entrevista de televisión? Parecen muy obvias, pero no lo son tanto. Lo primero es saber que vamos a estar expuestos en la televisión, se nos va a ver. Entonces tenemos que cuidar todos los detalles. Hay que cuidar mucho de no tener lo que en la comunicación no verbal se llaman símbolos de poder, que son, por ejemplo, relojes muy lujosos, joyas muy llamativas, que incluso pueden hacer ruido si las tocamos con las manos. Es preferible algo más bien discreto, sobrio, tranquilo, dentro de tu estilo personal, para que también tú estés cómodo, pero también el entrevistador y el público que te está viendo. Segundo, lenguaje bien claro y bien conciso. La idea es que si te hacen una pregunta, respondes sobre lo que te preguntan. Y si te hacen una pregunta que no quieres responder, lo que vas a usar es esa pregunta que no quieres responder para pasar los mensajes claves de tu organización. Por ejemplo, respondiendo mínimamente algo de lo que te preguntan, diciendo, ese es un tema súper interesante, en un momento voy a estar respondiendo sobre eso, pero nosotros desde nuestra visión, y ahí enganchas con alguno de los mensajes claves o de las cosas que tú quieres transmitir en esa entrevista. ¿Sí? ¿Queda claro esto? No es necesario ni estás obligado a responder todo lo que te preguntan, sino elegir algo para engancharlo con tus mensajes claves a la hora de responder. Otra cosa muy importante en la televisión
es el tema de los gestos, la mirada y la postura corporal. En la televisión se nota muchísimo los nervios, se notan mucho microgestos, ¿sí? O una miradita, así. Esas cosas que son mínimas se notan muchísimo. El nerviosismo en las manos, agitarte un anillo, por ejemplo, o estar con las manos muy, muy cruzadas, esto denota que tienes mucho miedo. Entonces es preferible que si estás, por ejemplo, en una posibilidad, que tengas tus manos bien apoyadas sobre un apoyabrazo. Puedes usar esta posición de ojiva, como se llama la comunicación no verbal, que es una posición cómoda que puedes tener sobre tu regazo, y usar las manos sí para enfatizar tus ideas. Las manos son muy buenas para clarificar conceptos. Otra cosa es cuidar el entorno. ¿Qué significa cuidar el entorno? Imaginemos que fuiste con una mochila al trabajo, con un portafolio, con una cartera, y como harías en cualquier lugar, llegas, la pones en el sillón donde te van a sentar en el estudio de televisión. Error, vamos a buscar que la cartera esté cerca tuyo, pero que la puedes poner atrás del sillón para que esté protegida, pero que no salga en cámara. Otra también es cuidar toda tu vestimenta completa, de principio a fin, porque puede ser que te hagan una toma desde los pies hasta la cabeza. Entonces, todas esas cosas hay que tener mucho cuidado. También hay que ser cortés, mantener el respeto siempre, natural. Acá te doy un tip que muchas veces no se enseña, pero es que lleves siempre una tarjeta personal con tu nombre y cargo preciso, porque te lo van a pedir y es muy bueno para que te mencionen bien en televisión. He visto muchos casos que escriben mal el apellido de la persona, le escriben a veces mal el cargo. Entonces es muy importante que tú entregues esa tarjeta, porque de paso te vas haciendo de contactos para esa agenda setting, la agenda mediática de los productores de la que te hablaba al comienzo. Y también que le entregues una tarjeta al periodista o la periodista que te va a entrevistar. Bien, obviamente hay que conocer el tema del que vas a hablar. No podemos estar guitarreando, como decimos en Argentina, que es hacer una improvisación de cualquier cosa. Recuerden que necesitamos saber improvisar, pero no sonar improvisados. Son dos cosas completamente distintas. Lamentablemente es algo que se ve mucho hoy en los medios, de gente totalmente improvisada que obviamente afecta mucho su lucimiento personal y por supuesto no tiene credibilidad profesional. Para las entrevistas hay que prepararse. Generalmente las entrevistas se pautan, salvo que sea un tema del día, que te llamen rápidamente, te digan si podés salir al aire en este momento, pero en general se preparen, y cuando se preparan, si estás en la empresa, generalmente hay alguien que te puede ayudar a prepararlo, o hay mensajes claves que ya tienes, o tienes contexto de lo que está pasando y desde ahí puedes elaborar tus respuestas, y también puedes buscar proactivamente oportunidades para que te inviten en los medios. Por ejemplo, en LinkedIn es una fuente buenísima para que puedas colocar un artículo o una edición de tu newsletter. Ustedes saben que en LinkedIn puedes publicar artículos, posteos comunes o newsletters sobre tu especialidad, y que puedas eventualmente tomar ese link y enviárselo por un email, un mensaje privado o un correo electrónico a algún periodista que sabes que está siguiendo ese tipo de temas y por si le interesa consultarte en alguna oportunidad. Esto haciéndolo proactivamente lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque los medios necesitan contenido permanentemente. Ese es el principal motivo por que algunas personas, como yo, salimos muchísimo en los medios y otros no, porque somos proactivos en brindar información hacia los medios. Incluso hay muchas consultoras de talento que salen permanentemente o son consultadas porque tienen una política de comunicación y de relacionamiento con periodistas y con los medios, en el lenguaje que a los medios y a los periodistas les interesa. Entonces hay que prepararse, no mirar la cámara cuando te están entrevistando, ¿no? Mirá siempre al periodista o la persona que tienes al lado, o si estás en un panel, son varias personas, puedes mirar a la persona que está hablando en vez de estar mirando a la cámara cuando te toca tu turno, ¿no? Simplemente miras a la persona que tiene al lado, siempre te vas a dirigir al periodista y no mirar tampoco el monitor, o sea, cuando estás hablando, que te estás viendo, que estás saliendo en pantalla, no mirar el monitor porque te va a distraer. Siempre enfócate en mirar al periodista. ¿Cuándo sería el único caso para mirar a la cámara? Es cuando de pronto el periodista te dice, me encantaría que le envíes un saludo a la gente de tu empresa, por ejemplo, ¿no? O un saludo de fin de año, o un mensaje de aliento en este momento tan difícil que están pasando, y ahí sí mirarías a la cámara que te está enfocando y mandarías ese mensaje. Pero siempre el contacto es con el periodista. Bien, usar las manos, súper importante. Las manos representan, te diría,
en la televisión un aspecto súper importante, 30-35% de importancia dentro de lo que tú digas. Por si no lo sabías, lo que decimos con palabras es apenas el 10% de nuestra comunicación total, del 100% de la comunicación. El 90% es la comunicación no verbal. La no verbal, gestos, microgestos, la temperatura del cuerpo, si tengo el cuello muy tenso, cómo estoy sentado, si doy imagen de seguridad, fluidez en lo que estoy diciendo, y también el volumen al hablar, la velocidad al hablar, cómo estoy vestido, la distancia óptima con las personas, eso se llama paraverbal, los silencios, las pausas, todo eso es el 90% de la comunicación. Entonces este 10% es tu mensaje. ¿Quiere decir que no son importantes las palabras? No. Lo que quiere decir es que tienen que ser muy precisas para transmitir con eficacia eso que nosotros queremos puntualizar específicamente. Y las manos te van a ayudar. No muevas las manos porque sí. Y recuerda que en televisión, como yo en este momento estoy aquí con una pantalla pequeña que está viendo al costado, fíjense que estoy manteniendo mis manos en el ancho de los hombros. Esta es, por ejemplo, una buena proporción para la televisión, porque si yo hiciera estos gestos, obviamente mis manos están fuera del plano de la cámara, ¿sí? Otra cosa es no gritar. Mucha gente se pone nerviosa en la televisión o la radio y empiezan a gritar o a hablar mucho más fuerte. No grites porque vas a tener micrófono, te van a escuchar bien. A veces no te distraigas, también puede haber mucho ruido en el ambiente en la televisión, y mantener el foco de lo que vos vas a decir. Si te quedó alguna idea inconclusa, complétala. Vamos a pasar a la radio. La radio, ¿qué necesita? La radio se escucha, te diría hasta que se oye. No necesariamente que la gente le va a poner todo el foco o atención. Entonces, ¿qué necesitamos? Mensajes muy claros, muy cortos, muy contundentes. Nunca respuestas largas, siempre respuestas muy, muy cortas. Para dar entrevistas, si no vas a una radio en vivo, un estudio, te recomiendo que estés en un lugar silencioso, con muy buena conectividad. Lo podés hacer, por supuesto, con tu teléfono celular, pero sería ideal que lo hagas con un teléfono de línea que tengas, que es más estable la comunicación que a veces las interrupciones que puede tener el teléfono celular. Mucho poder de síntesis, aquí diría que apliques economía de palabras. Trabajes mucho la modulación de la voz, que es lo que va a permitir que todas las palabras se entiendan correctamente. Recuerda que cuando tienes imágenes es más fácil leerte y escucharte, pero cuando solo escuchan tu voz, por más que estén transmitiendo por streaming, mucha gente te va a escuchar solo tu voz. Entonces es muy importante la modulación para hablar, para que se te entienda todo lo que digas. También reunir toda la información y documentación que necesites, tanto si vas al estudio como si estás dando una entrevista por Zoom y salís por la radio o por teléfono. Podés tener tus machetes, tus ayuda-memorias a mano, con datos, con cifras, con ejemplos que quieras mencionar para tenerlos presentes, cosa que no podés hacer en la televisión por lo general. Sí es muy importante que mantengas un ritmo al hablar, que hables en un lenguaje más coloquial, y al mantener el ritmo te recomiendo un truco, que es seguir el ritmo del conductor o conductora o periodista de la radio, porque ellos son los que conocen a la audiencia. No es lo mismo el ritmo que tendrías en un programa de las 6 de la mañana, de las 7 de la mañana, donde en general todo es más rápido, más breve. Siempre recuerda que así te graben, te van a editar, igual que en la televisión, vas a salir, grabaste 10 minutos, vas a salir 2 minutos. Entonces los mensajes tienen que ser muy precisos. Y en la radio siempre ir al punto, siempre hablar con titulares y mensajes interesantes y que el público comprenda. Y subite un poco al ritmo del periodista que te está entrevistando. Te diría que por cada entrevista está bueno que te anotes algunos puntos claves que quieras transmitir para tenerlos presentes. Evitar las muletillas, el pero, no, sí, pero, o decir muchas veces sí, es muy interesante la pregunta, eso lo dice todo el mundo. Te diría que repetir más de una vez cualquiera de estas cosas no suena tan bien en la radio. La muletilla demuestra mucha inseguridad. No hagas nada, no digas nada, es un silencio, que son fracciones de segundo. Un silencio puede ser un segundo y medio, no pasa nada y arrancas directamente con la respuesta. La muletilla aparece porque quieres estar todo el tiempo hablando y responder inmediatamente.
Entonces quisiera decir tal cosa. Arranca directamente. Entonces quiero responder de tal forma, me quiero despedir de tal forma, ¿sí? Empieza directamente. Y sí, evitar las pausas prolongadas. En la radio una pausa de 5 segundos es mucho tiempo. ¿Bien? Vamos rápidamente, herramientas para gráfica, para digital, para portales, noticias concretas, novedades. Necesitan cifras, estadísticas y números. Yo sé que en las empresas es muy complejo esto porque generalmente no dan este tipo de información o tienen políticas restrictivas respecto a qué decir, qué no decir. Sin embargo, hay que buscar un consenso, sobre todo con la gente de compliance o con la gente de legales, con todas las áreas que correspondan de qué cifras podemos divulgar. Un truco es que si de pronto trabajas en una empresa multinacional y la casa matriz revela cierta información global de la empresa, te puedes apoyar en esas cifras que son públicas para responder algo de lo que te preguntan de cifras de tu empresa. Pero algún dato hay que dar y hay que buscar. Entonces, podés hablar de expectativas de crecimiento, necesitan nuevamente un título, detalles, van a necesitar que le des información complementaria. Acá te recomiendo que mires la web de tu empresa, porque en la web suele aparecer mucha información externa con números, con data, con porcentajes que a veces no lo comunican internamente y por eso no lo utilizas, pero la información puede estar disponible y se puede utilizar. Otra forma es que sigas a todos los voceros de tu empresa y veas qué van diciendo y consensúes si está bien decir tal cosa que dijo tal vocero. Porque ellos mismos, incluso el CEO de la compañía o la CEO, te puede ir alimentando de información para tus propias respuestas, ¿sí? También necesitan fotos que no sean posadas. Por favor, no van más fotos de manos cruzadas en las fotos corporativas. Hay un artículo sobre esto que escribí en el diario El Cronista, lo puedes buscar, fotos corporativas, Daniel Colombo, en el diario El Cronista de Argentina. Ahí te vamos a explicar con la opinión de varios fotógrafos cuáles son las opciones y por qué este gesto de cierre en la comunicación no verbal o los gestos de estar ladeado comunican cosas contrarias a las que tú quisieras. Es preferible que te vean en tu ambiente de trabajo, hacerte fotos con y sin logo, como que estuvieras trabajando diariamente, porque hoy los medios muy rara vez te van a mandar fotógrafos para hacerte tomas por un tema de precariedad laboral. Entonces es muy bueno que tengas una gran variedad de fotos profesionales. Ojo con los retoques suaves, no retoques muy fuertes para que no despersonalices tu rostro y varios cambios de ropa para no salir siempre con la misma ropa. ¿Por qué te dije lo de a veces tener el logo atrás de tu empresa o tu consultora, por ejemplo, y a veces no? Porque cuando vas a hablar de temas que son difíciles, por ejemplo, una situación de crisis, vas a usar una foto sin el logo de tu empresa atrás. Y cuando hables de una situación favorable, podrías poner el logo de tu empresa atrás. Entonces, esto fíjense qué sutil que es, pero es importante para no dar, en el caso de la crisis, un refuerzo negativo de tu marca detrás. Otra cosa muy importante es en la charla con el periodista, que puede ser virtual por Zoom, puede ser frente a frente, puede ser una llamada telefónica o puede ser que te envíe preguntas por escrito, es que calibres al periodista y estar muy atento con la actitud. Que anota, si anotó una cifra, si puso cara rara cuando diste una respuesta, y todo eso es empezar a conectar con el espíritu que tiene ese periodista para poder satisfacer lo máximo posible su necesidad. Y si le faltan datos o te faltan datos para brindarle al periodista, porque por ahí no son de tu área y demás, comprométete a dárselos o a contactarlo con tal persona por un correo electrónico, por ejemplo, para que esa persona le pueda proporcionar la información o lo que mejor pueda, pero hazlo. Porque si no lo haces, vas a quedar con una mancha como que no cumpliste tu promesa. Los periodistas eso se lo acuerdan siempre y no te van a llamar la próxima vez. Y creo que es importante siempre tener preparado en cada departamento, en cada área de la empresa o tu consultora independiente, un pack de información para la prensa. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de clientes tenemos? ¿Qué tipo de casos abordamos? ¿Cuál es el último estudio de tendencias que hemos hecho? Tener todo eso preparado para poder enviarlo una vez que nos hemos conocido con el periodista como material complementario, incluso para que vean un breve extracto de la biografía nuestra y nos citen correctamente. Esto es muy importante, que te citen bien tu nombre, tu cargo y si quieres poner algo más, ¿qué vas a poner? No puede ser muy largo, claramente, pero tiene que ser toda tu experiencia en 2 líneas, ¿sí?
pero eso es para que te citen bien. En mi caso, por ejemplo, tengo un perfil corto, un párrafo, donde explico quién soy, qué hago, la trayectoria, los libros, todo lo que hago, ¿sí? Todos los clientes con los que he trabajado, que hasta ahora son más de 3.100 empresas, más de 1 millón de personas, pero también tengo una síntesis de eso, que son 2 renglones. Entonces, cuando van a citar en un artículo, en una nota de prensa, ponen esto, ¿no? Esos 2 renglones. Ya para ir finalizando este encuentro, quiero darte unos tips para responder preguntas por escrito. Primero, que el lenguaje con el que escribes no puede ser técnico, ni puede ser solamente de opinión tuya, salvo que sea una columna de opinión y que va a salir arriba diciendo opinión, ¿sí? Tuya. Entonces tú te haces cargo de lo que estás opinando. Pero si va a ser una nota más de contexto o una columna que colaboras con tal medio y ellos la van a publicar, es importante que sea en el lenguaje acorde al medio, no a tu lenguaje exclusivamente. Responder también lo que te preguntan en las entrevistas por escrito, cuando te mandan 10 preguntas. Evita los tecnicismos, sacale todos los tecnicismos, siglas, palabras extranjeras, o si lo tenés que usar sí o sí, pon entre paréntesis qué significa exactamente. Usa frases cortas y que tengan unidades de sentido. Si empieza la frase, se describe el sentido, punto aparte, sigo con otra cosa. Tiene que tener obviamente impecable gramática y ortografía. Debo decirles que hay muchísimos profesionales que dejan que desear en esto y es algo que habla muy mal de tu perfil profesional. Es muy importante que incluyas ejemplos, cifras, casos. Otras cosas a evitar es el tema del lenguaje publicitario. No te hagas publicidad en lo que escribas, ¿sí? No estés todo el tiempo hablando de yo, en mi caso tal cosa, eso no. Para eso está la firma abajo con tus datos, ¿sí? Ofrecé fuentes dentro del contexto, por ejemplo, en una investigación que hizo tal persona en tal lugar, dice que, y esto llevado a nuestro mercado implica tal cosa. Todo eso es muy interesante para complementar la información de tu propia cosecha en lo que estás mostrando. Envía siempre fotos profesionales, aunque no te lo hayan pedido, y pensá como noticia esto de las 6W, ¿no? Que te contaba antes, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Eso es súper importante para que no lo pierdas de vista. Y el punto que te mencioné antes, que es la velocidad de respuesta, ¿sí? Entonces, solamente esto para terminar, lo anterior lo había mencionado mucho antes, es que recordá, para estar tranquilo ante los medios, que el periodista no sabe lo que vos sabés, no tiene la respuesta que vos estás buscando, por eso es muy importante que si te olvidas de algo no te hagas problema, porque el periodista no sabe lo que vos sabés, ¿sí? Y aquí te dejo todos mis datos de contacto, vas a encontrar contenido actualizado todos los días, el podcast en Spotify, en todas las redes, todo el contenido, más de 500 contenidos por día en todas las redes sociales, así que por todos lados me encontrás.